Muy bien, gente. Bueno, agradecemos a Dios también por este tiempo, ¿no?, que tuvimos de alabanza. Yo le voy a pedir a un amigo que pase para acá, Felipe. Muchos de ustedes no lo conocen, algunos que vemos por ahí estuvieron el día sábado, ¿cierto?, en la reunión de adolescentes, y algunos adolescentes ya lo conocen, pero no así el resto, ¿está bien? Así que yo voy a contar una anécdota. Ya empieza a transpirar Feli, ¿cierto? Feli es un viejo amigo mío, nos conocemos demasiado, pero para que también lo puedan conocer ustedes, yo voy a pedir que hagan 3 preguntas. 3 preguntas que ustedes piensan que sea. Pero a ver, yo no quiero que digan, ¿cuándo conoció a Cristo? ¿Cuándo? Es buena pregunta, pero es una pregunta como para gastar más tiempo con él. Algo así, normal, que tú digas, quiero saber quién es él, qué persona es, qué le gusta, qué... A ver, 3 preguntas. Feli, el tocayo de Felipe, ¿qué preguntarías que crees que es importante? Lo agarré dormido a Feli, ¿eh? Por eso, estaba con los ojos cerrados. ¿Qué preguntarías, a ver, para conocer a una persona? Ya sabemos que es de Boca, así que bueno, sí, efectivamente son de Boca, ¿no, Felipe? Bueno. Entonces, ¿qué vas a preguntar? Ya me conocen, ¿eh? Claro, estuvo el sábado. Bueno, algo que no hayan hecho el sábado. No. ¿No? El libro preferido de la Biblia. El libro preferido de la Biblia es Isaías. Isaías, ahí está. Muy bien. A ver, pongan atención, porque puede ser. A ver, Cris, una pregunta para Feli. Ya lo conoces, pero algo que tú dices, bueno, esto no lo sabía de él. Lo sé todo. Gaby, que está al lado, tú no conoces a Feli. Una pregunta, a ver, ¿qué te gustaría preguntarle a alguien que no conoces? Están todos dormidos. Bueno, no se preocupen, chicos. Yo voy a dejar a Feli acá. Feli, decinos de dónde sos. ¿De Colombia? ¿Cuántos años tenés acá en Argentina? 14 años. 14 años. De 2017. 2007, ¿no? Está bien. A ver, ¿en dónde vivís actualmente? Villa Luz Urriaga. Villa Luz Urriaga, partido de la Matanza, ¿no? ¿De dónde? ¿Ya dijiste de dónde sos? No. ¿Qué iglesia? Ahí va, bien. ¿Quién hizo la pregunta? Candela. Grande, qué gran, un aplauso para Candela. La Iglesia Bíblica Misionera de San Justo. Muy bien, la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos. ¿De qué trabaja? Muy buena. ¿Quién la preguntó? ¿Quién ahí? José, ¿no? Soy misionero, una organización cristiana. Es misionero, ¿está bien? Está actualmente trabajando. Tenía un ministerio como pastor en la Iglesia Misionera de San Justo, ¿cierto? Es uno de los ancianos de la iglesia. Bueno, chicos, nada. Yo los dejo con Feli, no quiero ocupar más tiempo. Yo tengo la tranquilidad de dejar este tiempo, hermanos, no solo de un amigo, sino de una persona que pienso y considero que es temoroso de Dios, que ama la palabra, ama a su familia. Por ahí después él va a presentar a su familia, para los que no lo conocen. Y Esteban ya oró. Quizá hace mucho tiempo que vas a la iglesia, o quizá es una de las primeras veces, o has escuchado hablar de Dios. Yo pienso que no es una casualidad nuevamente que estemos acá. No importa el contexto del que vengamos. Sos hijo de Dios, estás acostumbrado a asistir a la iglesia, lo que sea. Que Dios esté hablando a tu corazón y sacate cualquier distracción que tengas con tu mente. ¿Está bien? Gracias, Misa. Bueno,
No es COVID, estoy con la garganta seca todo el día, no sé por qué. Bueno, les cuento un poquito más acerca de mí. Vengo con esa hermosa mujer que está allá, con dos nenes, se llama Gisela Anhelo, es mi esposa de Villa María, Córdoba. Tengo otra hermosa mujer como hija, se llama Pía, está ahí sentada, la que sonríe. Y tengo, bueno, a mi hijo que está ahí también, se llama Tomás. No sé qué adjetivo utilizar para mi hijo, pero es mi hijo, aunque no parezca, pero es mi hijo. Tiene 2 años, es Tomás. Y como le dijo Misa, soy anciano. Siempre que me preguntan qué hacer, contesto, soy pastor, soy misionero también en una organización, trabajo como maestro en un lugar que se llama el Centro de Capacitación Pastoral, acompañando a hombres que están aspirando en el ministerio pastoral y muchos otros que ya están en la labor pastoral, que están queriendo entrenarse, capacitarse más para hacer de una mejor manera el ministerio, para tener más herramientas para hacer la obra de Dios. La predicación es una de las cosas que más amo en la vida. Es algo que realmente me apasiona. Estudiar las escrituras es algo que lleva la mayor cantidad de tiempo de mi día. Yo, por la labor que hago en mi iglesia, por la labor que hago con personas, por la labor que hago en el Centro de Capacitación Pastoral, estoy continuamente en contacto con la palabra. Estoy pasando muchas horas leyendo la Biblia y realmente disfruto mucho comunicar el mensaje de Dios. Es gracia para mí, es algo que conozco la bajeza de mi corazón, conozco la bancarrota de mi vida y la realidad es que no merezco estar acá parado. Si estoy acá parado es única y exclusivamente porque Dios así lo ha querido. Y cuando miro para atrás veo un hombre que transitó algunas etapas de la vida, espero que todavía no todas, pero no morir pronto, y si el Señor me lleva, amén, abrazo la muerte con esperanza. Pero cuando miro hacia atrás mi vida me doy cuenta de que Dios es un Dios bueno, muy grande, muy paciente, muy amoroso, pero además de eso, en la medida que pasa más el tiempo, también me doy cuenta de lo profundo que es la bajeza de mi corazón. Un paréntesis. Yo sé que estoy allá atrás, no sé por qué me proyectan allá atrás, nunca me pasó algo así. Entonces siento que están viendo la pared y es como que me gusta verle los ojos, traten de verme a mí, es un gusto al predicador, traten de verme, allá me veo más feo todavía. Y ahora me perdí en dónde estaba. Pasa el tiempo y me doy cuenta de la bajeza de mi corazón, me doy cuenta de que el Señor es un gran Dios, es un Dios de amor, pero también me doy cuenta de que yo soy un tremendo pecador. Soy un hombre que ha sido afectado con el pecado de una gran manera y me encuentro con la obra de Dios en mi corazón que me lleva continuamente a querer seguir trabajando en algo que se llama la santificación. Y anhelo el día en que esto se acabe. Y sé que esto solo se va a acabar el día que me muera. Entonces, estoy aguardando ese día con muchas ansias, con mucho deseo. Espero que el Señor un día venga, me busque, ¿cierto? Y me encuentre siendo fiel. No libre de pecado, porque eso es una expectativa falsa, pero sí me encuentre luchando en contra del pecado. Uno de los temas el tema que me pidieron compartir es un tema con el cual me estoy topando continuamente, todo el tiempo. Como te mencioné, el trabajo que hago, estoy continuamente relacionándome con personas de muchos lugares, con personas de México, con personas de Ecuador, con personas de la provincia, del interior del país, de Argentina. Hace poco tiempo hicimos 2.780 kilómetros visitando pastores, visitando líderes, acompañando iglesias. Y estoy continuamente trabajando en la labor del aconsejamiento. Es algo que también me encanta mucho, me encanta sentarme, preguntar, conocer. Y una de las cosas que me ocurrió en este viaje fue hacer preguntas puntuales. Me acuerdo que el primer día que llegamos ahí a la provincia de Córdoba, no teníamos mucho programa, éramos un equipo de 5 hombres, eran 3 alumnos del Centro de Capacitación Pastoral,
un misionero y yo, y decidimos aprovechar el tiempo. Estábamos con la agenda libre, podíamos salir a conocer la ciudad, pero dijimos, no, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a tener un tiempo para rendirnos cuentas, y nos sentamos. Y en un momento se nos ocurrió la idea de invitar al pastor que nos estaba hospedando. Entonces fuimos al frente de la casa, le golpeamos, le dijimos, mira, vamos a tener un tiempo con los chicos del viaje, ¿querés venir? Y empezamos a compartir. Vino el pastor, le dije, mira, no tenés que participar, solamente escuchá y pasá este tiempo con nosotros. Creo que esta dinámica, esto que nosotros practicamos, lo vamos a tratar a la noche. Teníamos un programa a la noche, teníamos que predicar y vamos a hablar de la eclesiología bíblica y cómo construir una cultura de discipulado en la iglesia. Y empezamos a hacer eso, empezamos a compartir. Y el otro profesor es un chico de Ecuador, es incisivo, él va al hueso, ¿viste? Él no te deja respirar. Y empezó, bueno, ¿cuándo fue la última vez o cuál fue la última lucha moral que que identificaste? Fue la primera pregunta que le dijo a uno de los chicos. Y ahí empezó a contar, ¿cierto? Que había empezado a hacer zapping en el Facebook, empezó a contar varias cosas, y que eso había representado una gran tentación moral para él. Y después le preguntó a otro chico, y otro chico confesó una situación que nosotros no sabíamos, pero como se dio, empezamos a hablar y empezamos a aconsejarlo. Y en un momento el pastor de la iglesia dijo, bueno, yo quiero contar también lo que a mí me está pasando. Y empezó a contarnos, y empezó a sacar todo lo que había en su corazón. Luchas que nunca le había compartido a nadie. Ahora, eso nos pasó en el primer lugar. Después empezamos a visitar varios lugares, ¿cierto? Nos encontramos con diferentes situaciones y todas tenían, en todo lugar donde íbamos, encontrábamos siempre una situación con un carácter moral. Siempre habían caídas, habían luchas, habían personas que estaban batallando, habían personas que estaban entregadas al pecado. Habían incluso hombres, mira, esto fue lo más triste de todo el viaje, un hombre que yo conozco hace mucho tiempo, que nunca habló estos temas con nadie, que ahora estaba saliendo de su iglesia porque había caído abusando de otra persona. Y esto ocurre en el contexto de la iglesia, no te estoy contando de que pasa fuera de la iglesia, adentro de la iglesia. Cuando fuimos a la provincia de Santa Fe, estábamos hablando con un joven, un encargado del grupo de jóvenes, y sí, la semana pasada consumí pornografía. Y donde ibas encontrabas esto. El sábado empecé leyendo una encuesta del año 2011 de una organización cristiana que se llama Morality Media, que revela que el 30% de las mujeres en el año 2011, el 30% de las mujeres son adictas a la pornografía, el 30% de las mujeres. Para ese año, el 74% de los hombres consumía pornografía por lo menos mínimo una vez a la semana. Más adelante, esta misma organización cuenta que el 50% o el 51% de los pastores encuestados estaban teniendo lucha con la pornografía. Una organización cristiana que se encarga de todo esto, en el año 2011. Ahora, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que la sobreinformación es algo que está a la mano de cualquier persona. Está a la mano de mi hija de 6 años que hoy maneja el teléfono mucho mejor que yo. Y esto es algo que está creciendo y que está ocurriendo. Y es más, ¿sabes qué? Vos estás sentado acá y yo estoy seguro de algo. Por lo menos de los hombres voy a hablar, porque soy hombre. Todos y cada uno de los hombres que estamos sentados acá lucha con la inmoralidad. La forma en la que el pecado nos ha afectado desde el momento que entró en el huerto del Edén ha sido de esta forma. Todos y cada uno de nosotros estamos luchando con esto continuamente. Cuando salís a la calle, cuando pasa por enfrente una mujer, ¿cierto? Con las propagandas de televisión, hay una inclinación, hay una presión satánica que está ocurriendo continuamente. Hay muchos que piensan que la opresión satánica que ocurre en el mundo espiritual tiene que ver con demonios y con manifestaciones, pero esa no es. La intención de Satanás no es asustarte, la intención de Satanás es seducirte. Cuando vos vas por la autopista, ¿cierto? Y vas en el auto y te aparece un cartel con una mujer,
en ropa interior, esa es la presión satánica que el enemigo está continuamente bombardeándonos, ¿cierto?, para destruir nuestras almas. Y lo peor de todo esto es que nosotros tenemos algo que es nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Y estás sentado ahora escuchando esto y estoy seguro que muchos de los que están acá están batallando y no saben cómo salir de este problema de la inmoralidad. Sé que hay muchas chicas que están acá pensando, ¿cierto?, de que si no usas determinado tipo de ropa, nunca vas a encontrar un hombre que te valore como tendría que valorar. Y vos vas y ves la sociedad hacia afuera y te das cuenta de que las mujeres, ¿cierto?, están continuamente tratando de llamar la atención de los hombres por medio de la ropa, y vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde el sexo, ¿cierto?, donde la sensualidad ha sido afectado por el pecado. Y estás afectado por el pecado, estás rodeado por el pecado, y el sistema, ¿cierto?, del mundo está generando una presión muy grande sobre vos. Y muchos de los que estamos acá, muchos de los que están acá han sido lastimados por la inmoralidad. Estábamos en una iglesia en Córdoba, cerca de la Sierra de Córdoba, y estábamos hablando con varios hombres que estaban ahí, y hablaba con cada uno de los líderes. Ninguno de los líderes de jóvenes de esa iglesia había podido casarse sin tener relaciones prematrimoniales. Todos habían caído en fornicación, no había uno. Entonces, no te estoy hablando de algo extraño, te estoy hablando de algo muy cercano, algo que está a la mano. Acá hay hombres casados. Acá hay hombres que están conviviendo con sus esposas, ¿cierto? No piensen, hombres, que por estar casados están libres de la presión de la inmoralidad. El Señor les ha dado una compañera al lado de ustedes con la cual tienen que hablar estos temas. Tu esposa es el recurso de gracia que Dios te ha dado para santificarte. Y ya tiene que saber cómo estás librando tu batalla moral. ¿Sabes una cosa? Mi esposa me pregunta a mí cómo estoy con mi batalla. Continuamente lo hace. La semana pasada, por la gracia de Dios, pudimos pasar un tiempo de vacaciones ahí de vuelta en Córdoba. Y mientras que íbamos en el camino, mi esposa me hacía estas preguntas y yo lo necesito. Y en la iglesia en la que estamos motivamos a que la relación matrimonial sea una relación abierta. Ahora, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo afectado por el pecado y estamos inmersos nosotros en medio de él. Ahora, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no sabemos cómo lidiar con la inmoralidad, no sabemos qué recursos usar, de qué manera ser librado de esto. Y vos querés ser libre de esto. Si sos creyente, querés ser libre de esto. Si verdaderamente el Espíritu Santo ha llegado a tu vida, ¿cierto?, para regenerarte, para quitarte el velo, ¿cierto?, para poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y estás practicando este tipo de pecados, estás viviendo a la luz de esta presión, ¿cierto?, por dentro tuyo tiene que haber un gemido, ¿cierto?, un deseo de decir, quiero ser libre de esto, pero no sé cómo hacerlo. Quiero ser libre de la presión de querer vestirme como me estoy vistiendo, quiero vestirme de una manera pura y casta y no puedo hacerlo. Porque mis amigas me critican por la forma en la que me he visto y cedo ante la tentación. O cuando estoy solo, ¿cierto? Y nadie me ve y estoy con el celular, ¿cierto? No hay forma que pueda resistir la tentación de abrir una página que no es debida. O cuando estoy en el trabajo, ver a mis compañeras de una manera adecuada. O cuando estoy en la calle. En el verano, poder agachar la cabeza y no sostener la mirada. Cuando viajo en el transporte público. Todo continuamente y no sabés cómo luchar en contra de esto. Te encontrás en una situación de esclavitud, te encontrás en una situación de hartazgo y de mucho desánimo. Y no sabes cómo hacerlo. Quiero decirte una cosa. No tenés que buscar nada nuevo, no tenés que buscar un método novedoso, no tenés que encontrar el mejor consejero, ni un psiquiatra, ni un médico, ni un psicólogo para vencer esto. Necesitas las Escrituras. Necesitas el consejo de Dios. Necesitas ser confrontado con la verdad de Dios y echar mano de lo que el Señor ya ha diseñado.
Hoy quiero que vayamos a diferentes pasajes de las Escrituras que te van a ayudar a entender un poco más la condición de tu corazón, la condición y las expectativas correctas que tendrías que tener en cuanto a la inmoralidad o la moralidad en la vida espiritual. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 18 al 25. ¿Algún varón con voz fuerte que me ayude leyéndolo, por favor? Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. ¿Alguien que lo lea? Os tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación tiene a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la justicia del Espíritu, nosotros también, dentro de nosotros mismos, dando la opción de la redención del futuro. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve a qué de esperar, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Este es un pasaje muy importante para poder entender, número uno, el punto de partida donde obtener la esperanza para poder vencer esto. El primer punto sería, vence sabiendo la dirección de tu domicilio. Vence sabiendo la dirección de tu domicilio. Una de las cosas que genera mayor desánimo en la lucha en contra de la inmoralidad es el desánimo, precisamente. Y el desánimo ocurre cuando, por ejemplo, vos estás, ¿cierto?, queriendo y diciendo, esta es la última vez que voy a practicar esto, esta es la última vez que voy a concurrir a esta página de internet, esta es la última vez que me voy a dejar influenciar por el ambiente para vestirme de tal manera, ¿cierto? Esta es la última vez, ¿cierto? Y lo que te ocurre es que cuando empezás a caminar, volvés a caer, ¿cierto? Y vos decís, bueno, pero había dicho que era la última vez y volví a caer, ¿cierto? Y te desanimás, ¿cierto? Y caes. O decís, no voy a caer más, ¿cierto? Y empezás a caminar y salís a la calle y ves que el mundo que te rodea te está generando una presión tan grande que te cuesta mucho, ¿cierto? Resistir y hacerle frente. Ahora, lo que está ocurriendo acá en Romanos capítulo 8 es el resultado, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio. Quiero que entiendas un poquito del contexto. Yo creo que la predicación es positiva, en la predicación bíblica, y quiero darte mi punto. En el capítulo 1, 2 y 3, Pablo se ha tomado el tiempo para mostrarle a cada una de las personas de la iglesia de Roma de que no importa el círculo social en el que se encuentre, no importa la situación en la que te encuentres, todos estamos afectados por el pecado. Absolutamente todos. Y él muestra la bajeza, ¿cierto?, de lo que el pecado está haciendo en la vida del hombre. Arranca hablando del círculo más lejano, de personas, ¿cierto?, que han cambiado la gloria de Dios por la semejanza de otros animales, queriéndose hacer sabios, ¿cierto?, se han hecho necios. Y hay un grupo de personas, por ejemplo, que han cambiado su uso natural. Aquí está hablando de personas que tienen una condición moral tan baja, ¿cierto?, que practican el lesbianismo, el homosexualismo, ¿cierto? Y Pablo está hablando a ese grupo de personas y muestra la condición caída de esta persona, rechazando y dándole la espalda a Dios y mostrándole el resultado de lo que está ocurriendo. Después hay un grupo de personas que es más cercano, que son personas que se creen justas, ¿cierto? Y que estas personas
cree que por su propia justicia van a poder llegar a obtener el favor de Dios, y no ocurre. Y después está el grupo de los religiosos, ¿cierto? Y al final de todo eso, Pablo dice, ¿soy yo acaso mejor que ellos? ¿O somos nosotros mejor que ellos? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Ahora, Pablo está hablando como creyente, no está hablando como inconverso. Él está diciendo, ¿soy yo acaso mejor que esas personas? No, no soy mejor que esas personas. O sea, lo que vos tenés que entender en el discurso de Pablo es lo siguiente. Cuando vos ves un homosexual, cuando vos ves una persona que ha cambiado el uso apropiado de su cuerpo para echarse con otro hombre o una mujer con otra mujer, ¿cierto? Lo que te tiene que venir a la mente no es, uy, mirá, qué pecador que es. Lo que te tiene que venir a la mente es que tu corazón, tu condición natural, es igual que la de esa persona. Vos tenés el mismo potencial para caer en el pecado, tal como esa persona ha caído. Por eso Pablo dice, nosotros no somos mejores que ellos. Y después da su conclusión, ¿no? No hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, ¿cierto? Esa es la conclusión de Pablo. Entonces vos tenés que entender, ¿cierto? El discurso de Pablo en progresión. Después Pablo, una vez que te muestra tu condición, te dice la necesidad de justificación. Vos no podés llegar a ser justo por tus propios medios. Vos necesitas la intervención de otra persona, necesitas los méritos de otra persona, necesitas el ejercicio de la fe para poder llegar. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es una persona pecadora, destruida por el pecado, que se da cuenta de su bancarrota espiritual y que cuando se da cuenta de que no puede hacer absolutamente nada para salvarse, se da vuelta para ver a Cristo y entender que su obra es todo lo que esa persona necesita para ser perdonada. Pero en el capítulo 6 y en el capítulo 8, lo que Pablo quiere hablar es del Evangelio también, pero es del resultado del Evangelio. De las implicaciones del Evangelio. Si empezás leyendo ahora el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues no hay ninguna condenación, y esto es hermoso. La primera implicación del Evangelio es que no hay condenación, ¿cierto? Para los que están en Cristo. Y después aclara, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esta es la idea de Pablo en esta sección. ¿Sos una persona depravada? ¿Sos una persona afectada por el pecado? Claro que sí. Pero además de eso, sos una persona que se le ha quitado el velo y ahora puede ver el Evangelio y puede creer en el Evangelio y puede llegar a la salvación. Perfecto. Ahora, como sos salvo, como sos hijo de Dios, hay una implicancia. ¿Y cuál es la implicancia? Ya no caminás por la carne, caminás por el Espíritu. Y esa es la progresión de la idea, es cómo está llegando hasta este punto. Ahora, en el versículo 18, Pablo quiere decirte algo. Al margen de que tu naturaleza ha sido cambiada, al margen de que ahora estás caminando por la fe, has sido salvado por la fe, pero estás caminando por la fe, al margen de que no estás viviendo en la carne, sino que estás viviendo en el Espíritu, Pablo quiere hacerte consciente de algo en el versículo 18. Y es el hecho de que el sufrimiento es parte del creyente. El sufrimiento es parte del creyente y eso es lo que empieza diciendo el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces el creyente llega a la salvación y se encuentra en una situación. ¿En qué situación? Se encuentra en la situación que está viviendo entre el presente, donde está sufriendo, ¿cierto? Y el futuro, que es la gloria. Vos estás en el medio de ese periodo de tiempo. Ahora, más adelante dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Más adelante dice, porque la creación misma será libertada de la esclavitud. La creación, ¿cierto?, también ha sido afectada por el pecado. Vos tenés que entender el domicilio donde estás viviendo. Dios te ha puesto en su plan para vivir en medio de este tiempo presente. Pablo lo dijo a los corintios, Dios no quiere que salgamos del mundo, sino que vivamos el mundo de una forma piadosa, ¿cierto? Imagínate qué beneficioso hubiese sido que en el momento que te diste cuenta que eras pecador, viniera el Señor y te arrebatara y estuvieras con Él en gloria. Sería maravilloso, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vos puedas darte cuenta en esta vida de tu condición, puedas clamar a Dios por salvación y ahora sufras en este mundo. ¿Y por qué sufrir en este mundo? Porque vivís en una creación que está afectada por el pecado. Este es el mundo donde nos toca vivir. Este es tu domicilio real. Este es el lugar donde vos estás viviendo. Y ese es el primer paso para poder vencer, entender la realidad del mundo en el que estás.
Y más adelante dice que de la misma forma como la creación, ¿cierto?, está clamando, está gimiendo, está guardando por ser rescatada, nosotros mismos también estamos clamando por esta realidad, ¿cierto? Eso es lo que dice el versículo 23. Nosotros estamos aguardando eso, pero tenés que entender una cosa. El plan de Dios para tu vida es que vivas en medio de este tiempo a la luz de todas las presiones que te rodean. Cada vez que en la historia de la iglesia el cristianismo trató de aislarse, trató de meterse en un monasterio, trató de excluirse del mundo que le rodeaba, ¿sabes qué le ocurrió? Hicieron las peores depravaciones posibles. Porque el plan de Dios para tu vida no es que vos vivas aislado del mundo, vos tenés que vivir en este mundo. Pero en este mundo tenés que sufrir. Tenés que sufrir las consecuencias de vivir en un mundo caído. Y como todo lo que tenemos alrededor, el sexo, que es algo que Dios ha diseñado, también está afectado por el pecado. Hay algunas implicaciones que tiene este pasaje. La número 1, vamos a sufrir por causa del mundo que está afectado por el mundo caído. Esto Pablo lo está asumiendo, claro. Yo me doy cuenta de mi condición. Llego a la salvación, ¿cierto? Y ahora que me doy cuenta de mi condición y llegué a la salvación y veo el carácter santo de Dios, me doy cuenta de un montón de cosas que antes no me daba cuenta. Me doy cuenta de que el mundo está corrompido. Te digo una cosa, algo que me pasó en la salvación era que, por ejemplo, cuando yo era adolescente veía muchas películas. Me gustaba ver muchas películas. Me parecía algo natural ver películas. Y no está mal ver películas. Y en un momento, con mi esposa, decía, esta película es buena, y la ponía, ¿cierto? Y cuando ponía la película me daba cuenta que no la podía ver, pero antes sí la veía. ¿Por qué la veía antes? Porque no era consciente del domicilio donde estaba viviendo. El mundo y cada uno de sus aspectos muestra la necesidad que tenemos de un redentor. Cada uno de los aspectos del mundo que está alrededor nuestro, la forma en la que la vida laboral se desarrolla, la forma en la que las relaciones se desarrollan, la forma en la que el sexo se desarrolla, está clamando, está diciendo, ¿cierto? Ojalá el Señor venga pronto y redima. Pero el plan de Dios es que vos vivas en medio de este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me has puesto a vivir en medio de un mundo caído? ¿No sería más fácil, no sería mucho más beneficioso vivir en un mundo donde no hay presiones? ¿No sería mucho mejor, Señor, no tener esa inclinación a ver lo que no tengo que ver? ¿No sería mucho mejor, Señor, que cuando vaya por la calle no exista absolutamente nada para que yo no tenga que desviarme y mirar en lo inapropiado? Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios y la expectativa que tenés que forjar en tu mente es que Dios quiere que vivas en medio de este mundo. Tenés que entender el domicilio en el cual el Señor te ha puesto. En medio de una creación que lo único que hace es mostrar las evidencias de un Redentor. ¿Por qué tendré? ¿Y cómo me ayuda a mí a entender esto, la lucha en contra del pecado? ¿Cómo me ayuda a mí el hecho de saber esto? De que esto me va a librar a mí de la esclavitud en la que vengo. Bueno, número 1, vas a tener una expectativa correcta. El problema con la lucha en contra de la inmoralidad es que muchas veces tienen la expectativa incorrecta. Hay muchos hombres que piensan, por ejemplo, que van a poder llegar a un punto de su vida donde van a ser libres de esto para el resto de sus vidas. Eso es una expectativa totalmente falsa. Todos y cada uno de los hombres que están acá, desde el más joven hasta el más anciano, está luchando contra la inmoralidad. Y todos y cada uno de los que estamos acá, seas hombre o mujer, vas a luchar en contra de la inmoralidad hasta el fin de tus días. Eso es una realidad. Esa es la expectativa que te está generando este pasaje. Vas a luchar en contra de la inmoralidad. Ahora, si mi expectativa es que voy a luchar en contra de esto, todo el tiempo, el mundo en el que estoy viviendo es un mundo sensualizado, es un mundo cierto que está preparado para cazar, para atrapar mi alma, entonces la expectativa que yo voy a generar es real. La expectativa que yo voy a desarrollar es real. Te digo, estoy acompañando a un joven que hace un tiempo atrás se convirtió. Y fue precisamente el pecado de la inmoralidad lo que le hizo despertar su necesidad por un salvador. Él era esclavo de la pornografía.
Él era esclavo de chats con mujeres en las que se sacaban fotos y se enviaban fotos unos a otros. Él lo estaba haciendo continuamente. Él estaba casado, no era un joven soltero, era un joven casado. Y él empezó a sentir un vacío en su alma por lo que le estaba haciendo a su esposa. Entonces él empezó, ¿cierto?, a sentir ese deseo de querer buscar algo más. El Señor lo trae a la iglesia, le predicamos el Evangelio, Él abre su corazón, Él expone toda la situación, lo hablamos con su esposa, empieza a vencer la lucha en contra del pecado. Ahora, en la experiencia de este joven, una de las cosas que más le pasó al principio eran esta. Él me decía, mira, llevo 3 semanas sin consumir ningún tipo de página pornográfica. Bueno, buenísimo. Yo igual le hacía preguntas, pasábamos tiempo, éramos incisivos, ¿cierto?, en todo lo que era el aconsejamiento. Pasó un año y volvió a tener una caída. Y él me decía, no sé por qué volví a caer. Yo pensé que esto ya estaba superado en mi vida. Y lo primero que le dije es, no estás teniendo la expectativa correcta. Un hombre va a poder vivir una vida fiel moralmente cuando entiende que vive en un mundo que está afectado por el pecado. Entonces, un hombre que es consciente de eso, ¿cierto? Número 1, establece las barreras correctas. Está poniendo, ¿cierto?, un vallado acerca de él. Un hombre que entiende su domicilio no solamente está poniendo barreras alrededor de él, sino que él está teniendo una actitud continua en contra de la lucha del pecado. Porque él sabe que va a lidiar con esto toda su vida, entonces él no puede darse el lujo de bajar la cabeza. Él no tiene el lujo de agachar la cabeza, de relajarse, de tirarse del sillón. Él tiene que estar continuamente batallando. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas que veo en mi propia vida, en la vida de muchos hombres en el ministerio, es que las caídas morales ocurren generalmente después de que hay mucha presión. En el ministerio yo me doy cuenta que hay momentos donde la presión por las responsabilidades, por las actividades, va en aumento, ¿cierto? Una actividad, una conferencia, un viaje misionero. Y después de que terminas eso, ¿cierto? Lo que tendés a hacer es, bueno, ahora es mi tiempo de relajarme, ¿cierto? Y es ahí cuando más ocurren las cosas. Es lo que hablábamos el sábado con algunos de los que estaban acá, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le pasó a David? El problema de David, ¿cierto?, era que él, en el momento que tenía que estar batallando, en el momento que tenía que estar haciendo lo que el Señor le había comisionado, él no estaba haciendo eso. Él estaba dándose grandes dosis de autogratificación en el proceso, y cuando tenía que ir a la guerra, se encontraba dándose dosis de autogratificación hasta que cayó y destruyó su familia y su testimonio. Entonces, cuando yo entiendo mi domicilio, cuando yo entiendo la realidad en la que estoy inmerso, cuando yo entiendo que esto es algo que va a estar presente en el mundo en el que vivo, entonces empiezo a generar una expectativa correcta. Empiezo a tener una estructura mental correcta. Y cuando tengo esa estructura mental correcta, puedo empezar a poner las barreras correctas. Entiendo que cuando la presión baja, ¿cierto?, mi guardia tiene que estar en alta. Yo puedo descansar, pero mi guardia no puede estar baja. Y ese es el primer punto de partida para poder empezar a avanzar, entender el mundo en el que vivís y tener expectativas correctas. Saber y conocer el potencial de tu corazón. Vos no sos mejor que lo que está allá afuera en la calle. Una vez estábamos con Matías, el pastor principal de mi iglesia, el anciano principal. Me acuerdo que estábamos haciendo una situación, había salido a la luz un pecado muy aberrante de un líder, y una persona ahí dijo, no puedo creer que un creyente haga eso. Me acuerdo que Matías se volteó y le dijo, entonces no conoces todavía tu corazón y el potencial de tu corazón. Ninguno de los que está acá está exceptuado de llegar a caer en un pecado terrible. Te cuento la historia de una chica. Ella veía a su esposo luchando en contra de la inmoralidad y decía, no puedo creer que mi esposo tenga esto en su corazón. Ahora, cuando ella empezó a decir eso, en el mismo tiempo que ella estaba atacando, cuando su esposo decidió ser sincero en su lucha en contra de la inmoralidad, su esposa decía, no puedo creer que él esté luchando por eso. En ese mismo instante, en su trabajo, empezó a generar una relación de mayor confianza con uno de sus compañeros. Y de mayor confianza, y de mayor confianza, y de mayor confianza. Hoy esa chica está embarazada de alguien que no es su esposo.
y mira para atrás y su vida está arruinada. Es que es muy ingenuo pensar que alguno de los que está acá pueda sentirse libre de este tipo de tensiones. Ninguno, absolutamente ninguno. Hay un comentarista que dice, aquel que piensa que es libre del pecado de la inmoralidad es como decir que es más fuerte que Sansón, es más sabio que Salomón y más piadoso que David. O sea, ninguno de nosotros llegaría a la fuerza de Sansón, ninguno de nosotros llegaría a la piedad de David y llegar a que nos digan que somos conformes al corazón de Dios. Ninguno de ustedes llegaría a un gramo de la sabiduría que Salomón tuvo. Todos y cada uno de ellos cayeron en el pecado de la inmoralidad. No seamos ingenuos a la hora de pensar de que somos libres, porque sos pastor, líder de jóvenes, o porque sos una persona que vive en el contexto de una iglesia. No seamos ingenuos, tenemos que entender el domicilio en el que estamos. Tenemos que entender que el Señor nos ha puesto en medio de un mundo caído, donde vamos a sufrir la presión y las consecuencias de un mundo que está marcado por el pecado. Segundo, vence practicando el patrón que Dios propone. Vence practicando el patrón que Dios propone. Efesios capítulo 4. Mira el versículo 28, lo que dice, un versículo muy corto. Está hablando, ya Pablo ha venido avanzando, ¿cierto? En su teología, ha venido avanzando en el cimiento, ¿cierto? De lo que es la salvación, donde se origina la salvación, cuál es la condición caída del hombre, ¿cierto? Cuál es la gracia y cómo se ha manifestado la gracia de Dios. Ha hablado del misterio de la iglesia, ¿cierto? Y ahora Pablo se ha puesto muy práctico a partir del versículo 4 y habla acerca de la vida del cuerpo, de la vida de la iglesia local, ¿cierto? De la actividad propia de cada miembro, ¿cierto? Y lo que ocurre acá en el versículo 25, ¿cierto? En adelante, es una seguidilla de cosas y de consejos prácticos que un creyente debe hacer. Pero muchas veces pensamos que son cosas prescriptivamente directas y no vemos que en muchas de las afirmaciones que hay acá hay patrones, hay consejería que es muy útil para la lucha en contra del pecado. Y creo que el versículo 28 es precisamente muy útil para eso. Mira lo que dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Mira lo que está diciendo acá. Un hombre llega al contexto de la iglesia, ¿cierto? Y la manifestación más visible de su pecado es que era un ladrón. Esa era la inclinación más visible de su pecado. Él tiene muchos pecados, pero quizás esta es la inclinación más visible de su pecado. Es un ladrón. Entonces Pablo dice, bueno, quizás acá hay personas que luchan en contra de la ira, hay personas que luchan con diferentes tipos de pecados, pero acá, en este caso, hay una persona que roba. Es un ladrón y llega a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer esta persona que ahora ha llegado a la vida espiritual, que ahora ha sido regenerado, que ahora ha sido salvado? ¿Cómo va a vencer esto? Bueno, lo primero que va a decir, ¿cierto?, es esto. El que hurtaba, no lo haga más. Lo primero que tiene que hacer es tratar de dejar de hacerlo, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer es tratar de dejar de hacerlo. El que roba, no hurte más. ¿Y eso es todo? ¿Se vence el pecado así de fácil? No. Todos sabemos que no se vence el pecado así de fácil, ¿no? Pensar en la inmoralidad, pensar en el pecado sexual, ¿cierto? El que es adicto a la pornografía trata de hacerlo y no lo puede dejar de hacer, ¿cierto? Él dice no lo haga más. Bueno, pero el consejo de Pablo no termina ahí. Pará un segundo. Mira lo que dice. Sino trabaje haciendo el bien. Ahora, lo que tengo que hacer es empezar a cambiar los patrones. Si mi cuerpo está siendo usado para el pecado, si mis manos antes vivían para la avaricia, y mi avaricia que no se saciaba me llevaba a robar, ¿cierto?, a hurtar, a extraer lo que no era mío, para saciar mi avaricia, porque el robo al final de cuentas es un problema de avaricia, ¿cierto? Entonces lo que la persona tiene que hacer es dejar de robar y ahora usar su cuerpo de una manera adecuada. Esas manos que antes se utilizaban para robar ahora se usan para trabajar. Hay que ocupar las manos en algo distinto, ¿cierto? Una de las cosas más importantes en la consejería es que vos puedas identificar cuál es el sentido opuesto del pecado. Si la persona se iraba, ¿cuál es el sentido opuesto de la ira? Si la persona mentía, ¿cuál es el sentido opuesto de la ira? De la mentira, ¿cierto? Si la persona roba, ¿cuál es el sentido opuesto del que robaba? Bueno, que ahora trabaje, ¿cierto? Que ahora trabaje. Ahora, la persona deja de ocupar sus manos en lo inapropiado, ahora usa sus manos en lo apropiado, pero mira, no se detiene ahí el consejo de Pablo, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Lo que está diciendo Pablo acá es, este pecador que robaba y que pensaba solamente en sí mismo, que no le importaba irrumpir en el bien privado del otro, no solamente lo va a dejar de hacer, no solamente va a ocupar sus manos en algo completamente distinto, sino que ahora va a practicar algo que es completamente contrario, ¿cierto? Que va en contraposición del pecado. Este es el patrón, esta es la forma en la que se cumple Colosenses capítulo 2, ¿cierto? El de revestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo se hace eso de manera práctica? Bueno, primero identificando tu pecado. Tenés que llamar al pecado pecado. No es un problema psicológico, no es un problema psiquiátrico, es un problema que nace en tu corazón. Vos tenés que llamarlo pecado. Y una vez que vos lo identificás como pecado, lo que tenés que hacer es tratar de hacer lo contrario a eso. Y correr en función de lo otro. ¿Cómo se besa el pecado de la inmoralidad? Bueno, el pecado de la inmoralidad ocurre cuando una persona, como te lo dije anteriormente, está habituándose a darse bocanadas de autogratificación, ¿cierto? Autogratificación. Esto ocurre en muchas formas, en muchas maneras. Te digo una cosa, he visto hombres que las primeras bocanadas de autogratificación que se dan son en un partido de fútbol. Una persona que no tiene problema en colgar absolutamente todo, la responsabilidad que tenga que hacer para ir a jugar un partido de fútbol, o en ver demasiada televisión, o pasar demasiado tiempo en un videojuego, haciendo cosas que son inapropiadas. No son inapropiadas, pero que no tienen provecho, que tienen que ver con la autogratificación, viendo programas de televisión, viendo series. Ojo, líderes de jóvenes. Cuando vos ves un joven que lo único que está pensando es en el entretenimiento, es en pasarla bien, es en pasar tiempo con sus amigos, lo que esa persona está haciendo es dándose bocanadas continuamente, comiendo una y otra vez. Dosis de autogratificación, y el corazón es como el estómago, se va ensanchando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. A un punto tal de que lo que antes le gratificaba ahora no le gratifica, y empieza a buscar más cosas. Y cuando una persona hace del placer su ídolo más grande, de la satisfacción el placer más grande, el resultado inmediato, el resultado final, tal como lo muestra 1 Timoteo capítulo 3, como lo vimos el sábado, va a ser ir a buscar las mujercillas, ¿cierto? Porque están cargadas de pecado, ¿cierto? Va a buscar a las mujeres débiles, va a buscar el pecado sexual. ¿Por qué? Porque sos una persona que está continuamente dándote dosis de autogratificación. Eso es el pecado sexual. La Biblia define el pecado sexual como idolatría. Y tu corazón lo que está haciendo es alimentándose con esas pequeñas dosis. Entonces, el que cae en la pornografía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, no hacerlo más. ¿Y qué más tiene que hacer? Bueno, ahora tiene que usar sus manos de una manera adecuada, su cuerpo, sus ojos de una manera adecuada. ¿Y cuál es el sentido contrario? ¿Qué es lo más práctico que tendría que hacer? Una vida de servicio, de entrega. Claro, yo antes pensaba solamente en mí, en autogratificarme, en mi placer, en yo, ¿cierto? Y ahora cuando construí, fui haciendo ese ídolo cada vez más grande, ese ídolo del placer, ese ídolo del hedonismo cada vez más grande, ¿cierto? Y me doy cuenta que ese ídolo lo único que hace es dejar el corazón cada vez más drenado, más seco, más sediento. Y quiero vencer, entonces lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es vivir este patrón, dejar de hacerlo, usar la mano del cuerpo de una manera adecuada, ¿cierto? Pero ahora ir en el sentido no de autogratificarme, sino de gratificar a otros. Cuando una persona se resiste al servicio, a la entrega, cuando una persona... Quiero generar conflicto en los matrimonios que están acá. Cuando un marido llega a su casa y no puede tener una actitud de servicio solamente porque siente el derecho de llegar a relajarse, porque trabajó todo el día, ojo, mujeres con sus esposos, hablen estas cosas con sus esposos. Nosotros, hombres, tenemos que entender que para poder vivir en medio del domicilio donde el Señor nos dejó, tenemos que vivir una vida continua de servicio y de entrega. Eso es lo que el Señor nos ha llamado al matrimonio. Por eso la pornografía y la inmoralidad se ha convertido en el pan diario. ¿Por qué? Porque los hombres estamos acostumbrados a vivir en una cultura de entretenimiento. Porque los jóvenes no se pueden afirmar, porque nosotros como líderes lo que les proponemos en un programa de jóvenes es entretenimiento, es autogratificación, es que la pasen bien. Y lo que los jóvenes necesitan es la exhortación de la palabra. Lo que los jóvenes necesitan es hacerle las preguntas precisas. Lo que los jóvenes necesitan es líderes
capacitados en el aconsejamiento, comprometidos con la santidad de Dios, para poder tener una generación de jóvenes distintos. Porque lo que la cultura está haciendo allá es enseñándole a nuestros jóvenes que lo más importante es el entretenimiento. Y cuando un joven vive alrededor del entretenimiento, su corazón tiene un hambre tan voraz por el entretenimiento que eso se convierte no solo en entretenimiento, se convierte en placer. Y después cae en el pecado de la inmoralidad. Y lo que está haciendo es consumiendo pornografía de una manera adictiva y no puede ser libre de eso. Y por eso no se afirma en el grupo de jóvenes. Y por eso no se afirma en la iglesia, y por eso no puede vencer, y por eso es que lo veo siempre en la misma condición de inmadurez. Necesitamos ir en sentido contrario al pecado, no solamente vencer para que no me afecte más, necesito ir en el sentido contrario. No ocurre que te puedas quedar en un estado, en un punto estático, donde puedas decir, ya vencí, ya gané, ya no va a volver a ocurrir. No es así, no ocurre así. Tenés que ir en el sentido contrario. Último punto, vence usando los recursos que Dios provee. Número 1, vence entendiendo el dominio en el que Dios te ha puesto. Número 2, vence practicando el patrón que Dios propone. Y número 3, vence usando los recursos que Dios provee. Santiago capítulo 5. Algunos de ustedes va a decir, ¿vas a leer este pasaje en una reunión de jóvenes? Sí, quiero leerlo porque creo que es muy importante lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo decir que tiene que ver esto con la lucha en contra del pecado? Tiene muchísimo que ver. La palabra que utiliza Santiago acá, alguno está enfermo entre vosotros, es la palabra que en Romanos capítulo 4, versículo 19 se utiliza para el debilitamiento de la fe de Abraham. En el capítulo 14 de Romanos, versículo 1 y 2, Pablo exhorta a recibir al hermano débil en la fe. Tiene que ver con esta palabra, la palabra griega, obviamente, la palabra que está utilizando Pablo, la misma palabra que utiliza acá Santiago. Y la palabra tiene una connotación de debilidad espiritual, no tiene que ver con una enfermedad. En el capítulo 8 de 1 de Corintios, versículo 12, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, ¿cierto? Porque en Cristo murió. ¿Cuál es el punto? El significado del pecado acá, del versículo acá, no es que el pastor tiene que hacer una labor de médico, no es una persona que está enferma físicamente. Si vos lees el contexto inmediato de lo que está diciendo, lo que el pasaje está diciendo acá es que estas personas estaban viviendo en un tiempo muy difícil. Ser cristiano les estaba implicando perder todo. Y algunos de ellos, en medio de este tiempo de dificultad, ¿cierto?, su fe estaba decayendo. Entonces, lo que Santiago está diciendo, alguno de ustedes está débil, pero no débil en el sentido físico, sino débil espiritualmente, tal como utiliza la palabra Pablo en 1 Corintios y en Romanos. Alguno está débil, llama al anciano. La imagen que tenés que hacer de esta persona o de este pasaje es una persona que ha llegado a un punto tal en su vida espiritual que no puede valerse por sus propios recursos espirituales. Un creyente que está en lo más bajo de todo anímicamente para poder librar su batalla espiritual. Cuando una persona está así, su responsabilidad, cuando una persona está en el peor estado espiritual, su responsabilidad es llamar a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia tienen la responsabilidad de venir y acompañar a esta persona y ver si esta persona necesita algún tipo de ayuda. La expresión ungirle con aceite tenía que ver con una práctica del antiguo mundo, que tenía que ver con traer confort, con traer alivio en la situación. El anciano tiene que hacer esto, pero esta persona no es que está enferma, está débil espiritualmente y ya no se puede valer por sus propios recursos. Y ahí esta persona va a orar por ella.
Y esta persona se va a levantar de ese estado espiritual decaído. ¿Sabes una cosa? Este pasaje es algo hermoso porque el punto que te dije es, pensé usando los recursos que Dios propone. Pensé usando los recursos que Dios propone. Cuando vos sos creyente, cuando vos te convertís en creyente, una frase que yo odio porque no hay cosa más antibíblica que esta. Cuando una persona va y te predica y te dice, mira, te quiero hablar de Cristo, no en una iglesia. Cuando vos le predicás el evangelio a alguien, estás predicando a la iglesia. Porque si una persona llega a la salvación verdadera, lo que va a necesitar para ser perfeccionado es la iglesia. Entonces le predicás a la iglesia también. Necesita la iglesia. Y eso es lo que está mostrando acá Santiago. Una persona en el peor estado espiritual tiene que entender que Dios le ha provisto algo que es un regalo, es un don de Dios. Y es su iglesia local, son sus ancianos, es el cuerpo local de creyentes. Esta persona tiene este recurso y puede echar mano de ese recurso. Y ahora puede llegar y puede venir y puede expresar su corazón. ¿Y sabes qué es lo que el Señor promete en este pasaje? Que un creyente que echa mano de su iglesia puede salir del estado espiritual más deplorable que se encuentre. Ahora, estos son conceptos que en medio de una era posmoderna como la que nosotros vivimos, no tienen ningún sentido. Nosotros vivimos en una cultura que nos está diciendo, vos no necesitas de nadie. Vos tenés que cumplir tus sueños. Vos tenés que hacer, ¿cierto?, lo que tu alma te dice, lo que tu corazón te dicta. Como si el corazón dictara algo bueno, ¿no? Y la Biblia dice algo completamente contrario, ¿no? El corazón es malo, es engañoso. ¿Quién lo va a poder conocer? No hay cosa peor que confiar en tu propia prudencia. Por eso Dios, el soberano Dios, el sabio Dios, planeó la iglesia para que los salvos, los santos, puedan ser introducidos en la iglesia, en un cuerpo local de creyentes. Y puedan tener hombres que velen por él, puedan tener ancianos, pastores que puedan ocuparse de su vida. Y el creyente que está en un estado deplorable, espiritualmente apagado, puede echar mano de sus ancianos. Y esos ancianos lo van a ayudar. Y lo van a restaurar, y lo van a alentar, y van a hacer todo lo posible para que esta persona se levante, ¿cierto?, de esta situación. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para no llegar a ese estado espiritual? Santiago contesta esto también. Mira lo que dice el versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Acá lo que Santiago está diciendo no solamente es la solución para la persona que está en el estado espiritual deplorable, también está enseñando una práctica que la iglesia tiene que vivir. La iglesia tiene que aprender a construir una cultura de rendición de cuentas. La iglesia tiene que aprender a construir una cultura de discipulado abierto. Para que vos no caigas en un estado espiritual deplorable, tenés que aprender a vivir una dinámica donde vos estás abriendo continuamente tu corazón. Tenés que estar confesando continuamente tus pecados. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 18. El Señor, antes de que la iglesia empiece, en el capítulo 18, hablando en el contexto de la iglesia y dando el marco de lo que significa la membresía eclesial, dice, si tu hermano peca contra ti, anda tú con él solo y repréndele. El Señor ya presupone que el pecado va a ocurrir en la iglesia. No hay que asustarse del pecado en la iglesia. El pecado ocurre en la iglesia. El Señor planeó esto en la iglesia. Vos tenés que aprender a vivir de una manera tal en la iglesia donde vos puedas abrir tu corazón, donde vos puedas expresar lo que te está pasando. Si estás luchando con el pecado de la inmoralidad o si caíste en el pecado de la inmoralidad, no vas a poder vencer a menos que eches mano de los recursos que Dios ha planeado para edificar tu vida. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, en la actividad propia de cada uno, el cuerpo va recibiendo el crecimiento. Tu crecimiento espiritual va a ocurrir, sí, como la devoción, por tu comunión íntima con Dios, pero la mayor cantidad de pasajes que hablan acerca del perfeccionamiento del creyente ocurre en un contexto colectivo, no ocurre en un contexto individual. Necesitas de los creyentes de tu iglesia, necesitas entender de que esas personas que fueron puestas y introducidas en tu iglesia son la provisión de Dios para que vos puedas vencer el pecado. Yo lo dije el sábado. Cuando nosotros entendimos estos pasajes, estos principios en la Escritura, lo que el pastor de nuestra iglesia empezó a hacer es tener una reunión de hombres con los líderes de la iglesia y abrir un libro. Usó un libro como un disparador. Un libro que se llama El principio de la pureza. Ahí está, no me salía el nombre.
de Randy Alcorn. Era un disparador. Nosotros lo que queríamos vivir era este principio. ¿Sabes qué ocurrió? En ese momento, cuando empezamos y dijimos y entendimos que el verbo que aparece acá está en modo imperativo. Esto es una orden. En el griego está en imperativo. Esto no es una alternativa para la iglesia. Esto no es una alternativa para el creyente. El creyente tiene que vivir una vida de confesión. Lo que empezó a ocurrir ahí fue que hombres empezaron a hablar de muchas de sus luchas. Por ejemplo, muchos de ellos iban a cargar nafta en estaciones de servicio particulares porque lo que les gustaba ver en esa estación de servicio eran las mujeres que servían ahí. Y eran líderes de la iglesia. Otros hombres estaban cayendo con la pornografía. Otros hombres viajaban en el transporte público y la presión del transporte público les hacía tener luchas en su mente. Los matices de pecado moral que ocurrían en todos y cada uno de los hombres que estaban ahí. Porque tenés que entender tu domicilio, tenés que entender tu condición, tenés que entender tu lucha en contra del pecado. Y a menos que vivas este principio de abrir tu corazón con otros creyentes, no vas a poder vencer. Ese hermano que fue puesto al lado tuyo en la iglesia es la provisión de Dios para tu vida. Y nosotros tenemos que aprender a cultivar en la iglesia una cultura de rendición de cuentas entre las mujeres, entre los hombres. Nosotros lo vivimos, cuando lo empezamos a practicar con los líderes, ¿sabe qué decidimos hacer? Empezamos a desparramar eso como si fuera la raíz de un árbol hacia toda la iglesia. Entonces empezó a ocurrir con los jóvenes, entonces empezó a ocurrir con las mujeres, empezó a ocurrir con los hombres de las reuniones caseras, empezó a ocurrir en toda la iglesia. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso de esto? Que nuestra iglesia huele a santidad. Que nuestra iglesia huele distinto. Los hombres están madurando, los hombres se están comprometiendo, hombres están saliendo a la obra misionera, claro, porque ya no están pensando en sí mismos, no están pensando en autogratificarse, no están pensando en el placer de ellos mismos, están pensando en otros, están venciendo el pecado y la obra de Dios se nutre de eso. Hay muchos que están allá afuera tratando de entender cómo hacer la obra de Dios mejor. Y lo único que tenemos que hacer es abrir la página de nuestra Biblia, atender al mensaje de Dios y obedecer. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, entender tu domicilio, entender el patrón de Dios, entender los recursos que Dios te provee para vencer. Mujer, si estás luchando con esto, si estás luchando con la presión de tu contexto, abrite a otras mujeres. Preguntarle a las mujeres más maduras de tu iglesia si la forma que vos estás vistiéndote representa o comunica las verdades del Evangelio. Hombre, si estás luchando con esto, hablalo desesperadamente con el pastor de tu iglesia, con los líderes de la iglesia. Si sos un hombre en el liderazgo, abrí tu corazón. No creas a la mentira de Satanás. Solamente echando mano de los recursos de Dios vas a poder vencer. Quiero cerrar este tiempo orando, pidiéndole al Señor de que me traiga convicción. Eso es algo que yo no puedo hacer. Eso es algo que la palabra puede hacer. Eso es algo que las escrituras pueden hacer. Traer convicción a tu corazón. Mostrarte la condición caída en la cual llegaste a la salvación. Tener por sentado que el Señor tiene planeado la victoria. Muchas veces la victoria no ocurre porque no entendemos, no sabemos, no conocemos o no obedecemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Espero que hoy el Señor pueda guiarte a la verdad, pueda guiarte a la obediencia, pueda guiarte a un hambre por una vida distinta y marcada por la santidad. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo. Padre, tal como lo dijo Pablo, ¿somos acaso nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces lo que hacemos cuando nadie más nos ve. Tú conoces nuestras miradas en la calle, nuestros pensamientos. Tú conoces nuestras caídas, Padre. Absolutamente todo, Señor. Nada podemos esconder de ti, Señor. Y un día
Un día, Señor, todo va a ser expuesto. Un día todo va a ser revelado, Señor. Señor, tú nos has traído este mundo para sufrir. Pero el sufrimiento que hoy vivimos, Señor, la presión de este mundo, no se compara con la gloria venidera, Señor. Por eso aguardamos y anhelamos tanto esto, Señor. Ayúdanos a luchar, a ir en contra de la corriente. Ayúdanos a revestirnos del nuevo hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer el pecado, Señor. Ayúdanos a cambiar los patrones. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por tu palabra, por la fe, Señor, en tu palabra, Padre. Ayúdanos a ser hombres amorosos, serviles, Señor. Esclavos de ti, Padre. Ayúdanos a ser francos con los que están alrededor nuestro de nuestras iglesias, Señor. Queremos vencer, queremos triunfar y queremos que cuando tú llegues, Señor, podamos ver atrás nuestra vida y podamos decir, fuimos fieles, Señor. Ese es el anhelo de nuestra alma, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Te necesitamos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.